Bueno, Bueno, ¿a adelante. quién empieza? Estados Unidos desde mi perspectiva. Yo Yo puedo empezar porque es muy corto lo que voy a decir. Hágale. Entre otras cosas, porque yo no he estado en los Estados Unidos, sino en dos oportunidades, una de las cuales fue en una escala que íbamos para el Japón y entonces pues eso prácticamente no cuenta. Eh, y a mí siempre me ha parecido los Estados Unidos un país muy especial, muy eh, con cantidad enorme de sitios a los cuales es interesante ir, eh, pero tiene para mí una desventaja enorme. La una es que es la arrogancia de los policías y del personal de las aduanas. Por supuesto que ese es su trabajo, entonces pues lo ejercen bien, pero a mí personalmente me parece muy humillante el trato que nos dan a los que no somos o adinerados o digo inversionistas o alguna cosa así. O por otra parte, bueno, amigos de los Estados Unidos. Yo fui a los Estados Unidos, eh, a ver, eso fue en el año. Bueno, María del Rosario terminó el tratamiento del año después del diagnóstico y de la radioterapia, y la quimioterapia y la cirugía y toda esa cosa. Y aprovechamos para ir a Estados Unidos a, a llevar a Rodrigo a Orlando, al parque, porque si no íbamos en ese año ya prácticamente no valía la pena llevarlo, dada la edad. Y aprovechar que una hermana de María del Rosario y su familia vivían en Nueva Orleans y en Nueva York. Entonces, eh, aprovechamos eso, hicimos un viaje de 2 semanas o 3, ya no me acuerdo bien. Entramos por Orlando sin ningún problema. Seguimos a Nueva Orleans, interesantísimo el sitio y la casa y bueno, toda la historia de esa ciudad. A mí me gustó muchísimo. Y después en Nueva York. Nueva York para mí eh, agobiante, agobiante. No diré yo que muy interesantes bueno, todas las cosas que tiene Nueva York, indudablemente. Pero para mí fue agobiante esa cantidad de gente a la carrera por todo y todo tenía que ser afanado. Entonces, eso para mí no es muy eh, agradable. Me quedé y creo que ya no iré a Nueva York, a Washington, a Filadelfia y a Boston, pero ay, San Francisco y el Cañón del Colorado, es que son innumerables los sitios en los cuales me parecería muy interesante ir. Eh, Así pues, aparte de las consideraciones ideológicas, es un país admirable y la gente es admirable. Me parece que exageran los gobiernos y la educación el rol de los estadounidenses en la historia y en todo, pero de verdad son un pueblo admirable en muchos aspectos, no así todos sus gobiernos ni sus habitantes. Me parece desde la perspectiva de la educación, a pesar de que todo el mundo o la mayoría de la gente dice que son es la mejor educación del mundo, digo, es la mejor educación del mundo para los gringos, porque no conocen, al igual que no conocemos aquí, en su mayoría, ni la historia ni la geografía. Cuando uno piensa que un presidente como Bush eh, vino a salir del estado de Texas cuando era gobernador y vino a salir de los Estados Unidos cuando fue presidente. Eso muestra qué tan, ¿cómo se dice? Ya se me dio la palabreja,
localista y tan ensimismados en su país y en su cultura, que desconocen las otras cuestiones que hay en el mundo, y eso lo han suplido con cosas como los parques de Disney o las obras admirables de muchas personas que hicieron réplicas o mm, que fundaron ciudades o sitios con una visión de más mundo, no tan localista como la que tuvieron. Por otra parte, como personas, me parece que son de una ingenuidad en su mayoría, precisamente por estar tan localizados. Obviamente, como en todas partes del mundo y en todas las culturas y en todas las situaciones, hay gente de todas las tendencias y con diversos grados de maldad y de inteligencia. Por último, yo pienso en verdad en una forma positiva acerca de los Estados Unidos, con muchas reservas, y admiro a los que viven allá, pero no quisiera ese tipo de vida, en especial en la actualidad, porque mi visión del mundo realmente no es tan centrada en el dinero y en el lucro como lo es en estos días en ese país. Y por otra parte, me parece que la educación de los niños eh, no es la adecuada cuando uno piensa que las matanzas que hay ahora, pues sí, desde que tienen, no digamos uso de razón, sino desde antes. Lo único que hacen son juegos de matar. Y entonces, pues, disfrazado del éxito que significa el conquistar o ir ascendiendo o mejorando el rendimiento en puntaje, en todo eso, es a costa de lo que no digamos de lo que le roban a los demás, que en algunos casos puede serlo, sino en que lo he desplazado a la fuerza. Fui más fuerte que él. Entonces, ¿de qué se quejan hoy de que haya tiros por todas partes y que esa mentalidad de cowboy, pues, es, es para mí muy triste, de que se haya convertido en eso, la cultura de los Estados Unidos? Eso quisiera decir. Muchas gracias Bien, por su Gracias, atención. bien. Leo. Bueno, Gabriel está pidiendo la palabra. Eh, Gabo, dale adelante y yo sigo después. Gracias. Bueno, yo tengo como instrucción de Darío haber escrito algo. Entonces no me vayan a regañar como a la ministra de Minas por leer. Desde que no diga las mismas pendejadas. De acuerdo. Si no la caga, no lo regañamos. Pero acuérdese, la ley quinta lo prohíbe. Ayer confundió el petróleo con la gasolina. Mucha embarrada. Bueno, realmente no he vivido en Estados Unidos, pero sí he pasado tiempo allá, bien por razones familiares como de estudio. En 1991 estuve 3 meses en West Virginia University, a donde fui enviado por una empresa alemana con la que trabajaba y que se acababa de ganar una importante licitación de construcción de una central térmica que requería un gerente de proyecto con buen manejo del inglés. Esta universidad está localizada en un pueblito muy pequeño llamado Morgantown y cuyo único activo es la población estudiantil. Fui inscrito en la Facultad de Ingeniería Mecánica y estuve como asistente de varias materias de mi interés y con full práctica de inglés. Estuve en un grupo multiétnico con el que estudiábamos y la pasábamos sabroso, aún sin noticia de nuestra Francia. Por razones familiares, fui varias veces a Fairbanks, Alaska. En uno de esos viajes decidimos hacer algo de turismo y tomamos un crucero en Seattle con destino a Anchorage y luego en un espectacular viaje por tren desde Anchorage hasta Fairbanks. En la segunda mañana del crucero,
Desde el camarote oíamos como gritos y llanto continuos. Me asomé al pasillo y había gente de rodillas y lloraban y gritaban, pero no entendía de qué se trataba hasta que encendí la televisión y ya se había derrumbado la primera torre del World Trade Center. A continuación vino el desplome de la Torre 2 y el capitán decidió detener el barco estando en aguas canadienses. Estuvimos 2 días a la espera de condiciones de seguridad según el capitán. Me impresionó el patriotismo de los norteamericanos, que eran como el 80% de los pasajeros. Estuvieron muy acongojados, pegados a la televisión. En la noche, las mesas del comedor estaban adornadas con una banderita de Estados Unidos que no supimos cómo las consiguieron porque era un barco noruego. Cantaron muchas veces el himno nacional, hubo oraciones de distintas religiones y el capitán ordenó champaña para brindar por los caídos y por los héroes, bomberos y policías. El regreso fue un poco tétrico porque teníamos tiquetes aéreos a Anchorage, Nueva York. El vuelo pasó cerca del sitio en la noche y todavía se veían columnas de humo. El aeropuerto estaba vacío y daba miedo. Estuvimos los 2 días que habíamos planeado en Nueva York, pero casi que encerrados en el hotel. Todo el mundo se veía aterrorizado y triste, pero nuevamente banderas de Estados Unidos por todas partes. De regreso nuevamente al aeropuerto La Guardia, desolado y con miles de chequeos de seguridad, descrestado por el patriotismo de los americanos. Me impresiona una frase que se oía mucho: gracias por su servicio a la policía, a los bomberos. Ser policía es un honor y son respetados y viven como cualquiera de nosotros. En 2005 fui premiado por la empresa de consultoría para la que trabajaba con una de 2 becas otorgadas por Georgetown University en Washington, y también Universidad de los Nuestros, como decía el padre Umaña, para un diplomado semipresencial sobre planeación estratégica. Asistíamos a la universidad 7 días al mes durante 10 meses del año, viviendo en las residencias de la universidad localizadas en un pueblito cercano llamado Silver Springs. El resto del tiempo era virtual, 2 horas diarias. Regresé pues a la vida estudiantil en un grupo que era en un 80% norteamericanos y el 20% de sudacas. Nos discriminaron muchísimo y terminamos haciendo grupo con los demás sudacas y los negros americanos. Recuerdo una frase de una niña peruana que era del grupo de los sudacas que decía: gringos obradores, pero brutos, porque en realidad no se distinguían propiamente por su rapidez mental. Todos los años viajo por una semana a finales de mes de marzo a Sebring, Florida, a atender asuntos familiares. No sé si es por la cantidad de latinos que viven en la Florida, pero el ambiente es totalmente distinto al de Washington. La gente es muy amable y hospitalaria. Mis conclusiones sobre Estados Unidos: son 54 países reunidos, cada uno con su estilo propio. Son ejemplos de patriotismo, respetan la autoridad, admirable el respeto a los viejos. El ambiente universitario rural es excelente. El ambiente universitario en Washington es segregacionista y discriminatorio, aún en una universidad de jesuitas. Por ser Florida un estado multiétnico, es un buen vividero. Alaska es alucinante. En Houston, en el aeropuerto, me empelotaron. Y en Nueva York me arrastraron las multitudes. Eso es. No Muy lo bueno, regañamos, Gabo. lo felicitamos. No, Qué bien. felicitarlo. Muy Buenísimo, bueno, Gabriel. excelente. Estupendo. Bueno, Estupendo. yo no preparé nada escrito, pero mi apreciación con los Estados Unidos, pues mi relación ha sido muy larga. Yo, eh, primero que todo, hice mi posgrado, mi máster en Ohio State University, en donde viví una experiencia fenomenal por la organización que tienen en la parte estudiantil, pero también viví no una discriminación, sino una frialdad de compañeros. Yo tenía personas con las que había tomado clases durante un año
y me lo encontraba por la calle y ni siquiera hola, porque Sí es. existía ese tema de que cada uno ve, va, hace y se va. Pero una cosa que sí aprendí y admiro inmensamente es el profesionalismo de los americanos. El que es policía y se enorgullece de ser policía. El que es barrendero se enorgullece de ser barrendero. El ingeniero se enorgullece de ser ingeniero. Hay un gran orgullo, pero hay un gran orgullo también, que es una de las cosas que toda la vida le he dicho a las personas con las que cuando trabajaba en corporaciones, les decía, ¿por qué los gringos pueden soltar el lápiz a las 5 de la tarde y usted no? El gringo a las 5 de la tarde suelta el lápiz y se va para su casa. Y si es verano, pues todavía tiene tiempo de irse para el parque. Pero eso es algo que a mí me parece, y son supremamente eficientes. Yo trabajé y he ido múltiples veces a una ciudad a la cual he ido demasiadas veces, es Las Vegas. Cuando estaba en Banco República teníamos un congreso anual, e íbamos todos los años allá. Luego con Hewlett Packard, Compaq, Teradata, IBM, siempre tuve mucho que ver con los Estados Unidos. El tema que es por ser un país donde se creó a punta de migraciones, es un país donde eh, se respetan las culturas de las otras migraciones, a mi modo de ver. Donde hay italianos, se come italiano, los restaurantes italianos son buenos, ¿sí? No, digamos que no son los expertos maravillosos comida francesa, pero tienen su propia característica y cada ciudad tiene su propia personalidad. Tuve la dicha de estar, de la última vez que vi a mi hija, a Laura, en el 2019, fue porque coincidimos en los Estados Unidos. Y le pregunté yo, ¿dónde quieres, a dónde nos vemos? Ella estaba en Washington. Yo había ido a un congreso a New Orleans. Me dijo, no, New Orleans, no conozco New Orleans, listo. New Orleans es otro país, es otra cosa completamente diferente. La gente es latina, la gente es amable, es rumbera, roban, es de todo. O sea, todo lo que nosotros vivimos es allá, lo sentí allá. He tenido la dicha de conocer de los 54 estados, me falta por conocer 8. Y digo que cada ciudad, los pueblos de los Estados Unidos son fotocopiados. O sea, en muchos sitios uno llega, Main Street, y está el Main Street, es exactamente el semáforo del Main Street, donde está la ferretería, la droguería, el almacén de alimentos, son muy, muy, muy similares todos. O sea, es una característica que tienden de replicar y replicar y replicar. Sí, el tema de la migración es difícil y a veces a mí me molestaron muchísimo porque yo cuando entraba, después de haber vivido en Estados Unidos, entraba, ¿usted por qué tiene Social Security de este país? Pues porque yo trabajé aquí, yo fui profesor de la universidad. ¿Pero por qué? Entonces me tocó cargar con el berraco Social Security todas las veces para que dejaran de hacer preguntas estúpidas. Pero en general, y es increíble la cantidad de información que ellos manejan de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Una vez se me dañó el pasaporte, el pasaporte de estos viejos, no los nuevos que son más duros, de los viejos, de tanto viajar se le despegó la foto. Pues este tipo me ha tenido casi una hora enfrente a él en el counter. Trajo una lupa para mirar si se había despegado la foto, si era pegada o si los bordecitos del rompimiento era así. Yo lo único que le dije era, ¿sabe qué? Es su trabajo, pero usted está haciendo su trabajo, pero pues ese pasaporte no es falso. Bueno, cerró el pasaporte y me empezó a hacer preguntas. Señor, ¿cuándo fue la última vez que usted vino a Estados Unidos? Yo entré a Puerto Rico. Ok, ¿en qué hotel se quedó? Tal. ¿Qué restaurantes estuvo? Tales y tales. Que usted recuerde. Tenían exactamente todos y cada uno de los
consumos y movimientos que yo había hecho en Puerto Rico. O sea, el tracking, el seguimiento que le hacen a cada persona es total y completo. O sea, los volúmenes de información que manejan de todos nosotros, y eso lo puede decir Darío que vive allá, es maravilloso. Porque eso es bueno y es malo. Sigo, Es que a los sigo, sospechosos siempre los tratan así. exactamente. Sigo queriendo mucho los Estados Unidos porque a mí me gusta ir a pasear, tengo buenos amigos, aunque cuando yo voy a visitarlos se van, pero como Darío la última vez, dijo, no, yo me voy, entonces nada que hacer. Pero seguiremos. Sí, no, sí, yo sé, usted es tan negativo que quién sabe qué carajo se va a inventar. Pero bueno, eso era más o menos mi apreciación de los Estados Unidos. Un buen país, un gran país. Qué bien, qué bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién sigue? ¿Usted? O Reina. Ah, Pedrito. Hola, Pedro. Don Pedro, qué gusto. No te oímos, Pedrito, no te oímos. Es que están muy lejos. No, tiene un problema con el micrófono. Lejos de Darío. Perdón un segundito que tengo una cosa urgente. Sigan, por favor. Pedrito, ¿nos oyes? Levanta la mano porque nosotros no te oímos a ti. Nosotros no te oímos. El micrófono tuyo debe estar en mute o la configuración del Zoom no está al micrófono de la máquina. Reinaldo, mientras oímos a Pedro. No, un segundito, no he terminado las notas para no estar muy disperso. Deme 5 minutos, Max. Listo. Daniel o Fernando. Daniel, Fernando. César. Si quieren, yo les digo en 2 palabras porque realmente yo nunca he estado, a ver, no puedo decir que conozco Estados Unidos. He pasado por aeropuertos, camino de Canadá, donde he estado algunas veces visitando a mis hermanas, o estuve, porque ya llevo muchos años sin ir también por allá. Podría decir que he estado, los tiempos más largos que he estado ha sido cuando terminé mis estudios aquí en Roma en el año 86, fui a trabajar a una parroquia a Nueva York, en el barrio, propio en el barrio. Estuve un mes. Siendo rector de Pasto, esta empresa EF es una empresa de intercambios y de estudio de inglés en el extranjero, etcétera, que tiene unas oficinas y todas cosas inmensas por allá. Me invitaron con todos los gastos para que conociera los sitios donde van los estudiantes a hacer los intercambios. En parte porque del colegio de Pasto donde yo trabajaba como rector, pues había bastantes estudiantes que se inscribían a ese programa y yo pues les comentaba que lo hicieran y que aprendieran bien su inglés. Entonces, quizás por ese motivo me invitaron con otros rectores de distintos sitios de Colombia. Ahí estuve una semana. Viajamos de Bogotá primero a Bogotá a San Francisco, a Los Ángeles. Conocimos primero ahí, unos 3 días estuvimos, y de Los Ángeles viajamos a Nueva York, y después de Nueva York creo que hicimos un salto a Boston. Estuve una semana, y mi última presencia en Estados Unidos fue en el año 2012, inmediatamente antes de venir a Roma, en agosto del 2012, hace 10 años, porque fui al Congreso de la Compañía de Jesús, al Congreso de Educación, donde estuvimos presentes todos los rectores de los colegios jesuitas del mundo. O sea, un evento inmenso, grandísimo, en la Universidad de Boston, nuestra universidad allí, Boston College.
Quizás la impresión más importante que tengo es mi estadía en Nueva York, en una parroquia en la calle 100, no recuerdo ahorita bien, 116 tal vez. Bueno, una zona muy abandonada, edificios muy abandonados, una parroquia en medio de una zona fundamentalmente habitada por gente de raza negra y por latinoamericanos. Tal es así que prácticamente allí yo fui con mucho interés porque dije, pues qué rico ir allá, primera vez que puedo tener una inmersión en un país de habla inglesa y a ver si suelto la lengua en inglés, pero resultó pues que allí se hablaba más español que inglés. Y cuando iba a hablar con la gente de raza negra que venían a la parroquia, se desesperaban porque no me entendían, yo tampoco les entendía nada, y me hacían unas caras y unos gestos muy despreciativos, que fue cuando yo empecé a experimentar desde lo profundo de mi ser el racismo, porque antes no tenía pues así una adversión, digamos, pero allá sentí pánico frente a ellos, sentí miedo, sobre todo cuando viajaba en el metro, hasta cierto punto iba gente de raza blanca, pero de una estación en adelante donde yo tenía que bajarme, eran solo negros, que se sentaban pues de cualquier manera en el metro, o se acercaban y a 1 centímetro de mi cara a mirarme, yo no sabía yo por qué, y yo me sentía como realmente no, no como muesco en leche, porque yo no sería negrito, sino al revés, como, qué sé yo, como oveja en un barril de petróleo, pues. Y les cuento como una anécdota, yo tenía que ir a Fordham University para presentarme al provincial, para decirle que yo estaba en Estados Unidos y que estaba trabajando, y que supieran que yo estaba en una parroquia. Tomé el metro hasta el sitio donde debía bajarme, y de ahí tenía que caminar bastantes cuadras hasta la universidad. Y como era en medio de una población totalmente negra, realmente nunca había sentido tanto pánico, pero pánico es pánico. Hasta el punto que en una esquina por allá vi 2 policías inmensos, como son ellos. Aunque yo estaba bien orientado y sabía por dónde iba, me acerqué simplemente a preguntarles dónde quedaba la universidad y que me indicaran. Pero yo sabía, y eso era por sentirme seguro de estar junto a unos policías blancos que estaban ahí, por lo menos para poder respirar, porque realmente ya no me aguantaba. Bueno, total, fue una experiencia un poquito negativa, porque por eso que les cuento, realmente la pasé mal con el trato que me daban, y no tuve mucha relación pues en las misas, entierros que celebré pues con algunos latinos, pero no pude hacer pues así una amistad o alguna cosa. Sobre todo había salvadoreños, dominicanos, guatemaltecos, era la población pues como más notoria de los latinoamericanos. El párroco muy querido me dejó la parroquia. Él se iba a Long Island a jugar golf y venía de vez en cuando a ver las partidas de fútbol americano que estaban en la ¿cómo se llama eso? Era cerca al tazón, o ¿cómo llaman? La final pues del fútbol americano. El Super Bowl. Super Bowl, correcto. Entonces, pues a ratos veníamos pues por pocas horas a tomar whisky, él, porque yo no tomaba, y a ver las partidas, y bueno, ahí aprendí, me enseñó cómo era ese deporte y me encantó. Pero de resto, nada, ninguna indicación, ninguna relación con él, y realmente no, me dediqué a leer y me dediqué a hacer mis cosas que tenía que hacer de estudios finales de universidad, etc. Bien, del viaje les cuento de ¿cómo se llama? Education, no sé cuánto. Bueno, First. Education first. ok. Fue un paseo muy especial porque me invitaron rectores íbamos 2 rectores de Pasto, otros iban de Popayán, algunos de Cali, otros de Bucaramanga y unos costeños.
éramos un grupo como de 10. También ahí me sentí muy mal porque obviamente nos quedábamos en hoteles muy lujosos, todo pagado por la compañía de lenguas. Iba una persona encargada para guiarnos, para presentarnos. Como buena persona, era un latino, pero ellos iban así en plan de, es decir, lo menos importante era conocer la gente, rapidito que nos dieran las instrucciones en las universidades, que nos presentaran a gente, que viéramos los grupos, y de resto a pasear, a voltear, a gastar plata, a tomar. En una noche se metieron en un barrandón espantoso, al otro día más enguayabados, casi la mayoría, y bueno, yo era el único cura del grupo. No sé, me sentí en una situación pues realmente muy incómoda. Sí admirado de las universidades, de los grandes, de la organización, pero realmente un mundo que no era para mí. Yo no estaba preparado para un viaje de eso, verdaderamente. Y como que mi impresión fue estar en un mundo totalmente ajeno a una realidad que yo desconocía totalmente, un mundo de consumismo, un mundo de pasarla bueno, de aprovecharse. No sé, realmente fue una experiencia negativa en cuanto a relación humana, en cuanto a relación con el grupo. Pero bueno, conocí un poco de Los Ángeles, conocí un poquito de Nueva York, ya conocía por lo que había estado estudiando allí. Y los días que yo tenía libres, pues me iba a recorrer pues, la ciudad y ver edificios. Y bueno, no que me descrestara mucho, pero era como pasear y como descansar y como más bien no fui ni a museos ni esas cosas, no, una vida muy tranquila en ese periodo. Entonces esa experiencia del viaje fue pues más bien negativa. Y lo más positivo sí fue el congreso que asistí en Boston. Claro, en un ambiente totalmente jesuítico. Vivíamos en la universidad, en los dormitorios de los estudiantes, muy bien organizados, todo perfectamente medido, todo, dijéramos, en un orden y en un protocolo, pues como muy bien programado. Pero claro, era un evento especial, un evento jesuítico, entonces pues, yo me sentía muy bien. Mi impresión de los Estados Unidos es algo que siempre, es como la imagen que yo tengo, ¿no? El país del derroche, el país si hay que gastar, se gasta, si hay que desperdiciar, se desperdicia, si hay que votar, se vota. Es como una impresión que tengo, ¿no? Quizás por mi formación, ¿no? Impactado por un mundo de un contraste tremendo con una realidad colombiana que es la que conocí más, sin decir que no se encuentra en Colombia también, pues eso, personas que viven supremamente bien y frente a realidades totalmente pobres y miserables. Y por eso me hizo mucho contraste, pues, esa realidad del consumismo, esa sociedad del descarte realmente. Me impresionó muchísimo las gentes borrachas por la calle o la violencia tan tremenda en la zona que estuve. En el mes que estuve, vi matar y vi muertos por lo menos 15 en el sector donde yo estaba. El párroco se me ha advertido: cuando venga a la parroquia se viene hasta el metro tal, se baja y viene aquí, no tiene problema, pero de aquí en adelante no vaya porque es una zona peligrosa, menos siendo usted blanco. Entonces, pero cerca de la parroquia se veía constantemente cuestiones de violencia y de muerte. Más que había muchísimos, no sé ahora cómo estará, porque ya muchos años, había muchísimos edificios vacíos y pues toda la juventud se metían allá, fumaban, droga había por todo lado, y en un abandono pues realmente que me impresionó y que hacía mucho contraste con el centro de Nueva York, donde pues, salía yo a los días de descanso.
Bueno, pues esa es como la impresión, pero es muy subjetiva, muy limitada, como les digo, porque fui en circunstancias como muy especiales. De resto, no tengo conocimiento de Nueva York. Pasé por Miami en una escala y como teníamos bastante tiempo, bueno, di alguna vuelta porque tenía que hacer una compra que me habían encargado, no me acuerdo qué era, si era algún radio, alguna grabadora, alguna cosa. ¿Es la Entonces, historia de la cámara? ¿cómo? ¿La historia de la cámara? Tal vez se fue eso. Yo tenía intención de comprar la cámara, pero yo tenía un encargo que hacer y por eso di alguna vuelta por allí, pero no más. Y que conozca Miami, no, absolutamente. Entonces, como ven, es un conocimiento muy superficial. A mí, en algunas cosas me gusta Estados Unidos, así de lo que oigo, escuchándolos a ustedes ahorita también, veo que es un país grande, que es de mucha tecnología, de mucho empuje, muchas cosas. Pero si a mí me dijeran así espontáneamente, ¿usted le gustaría ir, vivir allá, trabajar allá? Como que no es como el lugar, ni nunca soñé con ir ni a estudiar, ni a visitar, ni a pasear. En mi casa, pues obviamente nunca había manera de ir a Orlando, de ir a Disney World, esas cosas, ni pensarlo. Ya mis hermanos, a sus hijos, sí, alguna vez los llevaron, pero en el tiempo que yo estuve en mi familia, hasta los 14 años que estuve en mi familia, o 13, eso era impensable, eso era un mundo totalmente desconocido para mí. Total, como ven, no conozco los Estados Unidos, es muy de mi conocimiento. Bien, Fernando. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Guillermo, yo quiero seguir por cuestión aquí de logística, ya la hora. Yo les quería hablar un poquitico de Estados Unidos desde mi perspectiva y evidentemente es una perspectiva que más de la mitad de mi vida he vivido aquí, ¿no? Entonces, es un poco diferente, desde luego. Para mí Estados Unidos, bueno, es mi segunda nacionalidad. Desde hace muchos años soy ciudadano de este país y casi que fue heredado de mi mamá. Mi mamá estuvo aquí después de la muerte de mi hermana, pero el que se vino primero fue mi hermano Jaime. Recién murió mi hermana a estudiar. Coincidencialmente, el vecino del frente de mi casa era el agregado de prensa de la Embajada Americana, con quien Jaime, con cuya hija Jaime se casó, mi hermano Jaime. Entonces, bueno, en esa época eran novios. Cuando murió mi hermana, el hombre se portó supremamente bien y le consiguió una visa a Jaime de residente para estudiar en Texas. Él se vino. Después mi mamá vino y después mi mamá fue pidiendo a cada uno de sus hijos y todos nosotros vinimos a Estados Unidos con visa traídos por mi mamá que nos pedía, ¿no es cierto? Entonces es una nacionalidad que yo no la tuve sino cuando terminó mi primera vida profesional en Colombia, que yo la llamo así la Compañía de Jesús, y comenzó mi segunda vida profesional. Básicamente vine a estudiar maestría primero y después doctorado, y eso hace 47 años, entonces hace un tiempito. Casi toda mi carrera profesional, con excepción de 10 años que viví en Brasil, ha sido en los Estados Unidos. Yo viví del 81 al 90 en Brasil, pero trabajaba para una multinacional americana, Citibank, entonces estaba metido en la cultura americana y después el resto, los últimos 32 años han sido aquí en Miami, también con empresas americanas. También Estados Unidos es el lugar donde prácticamente comenzamos nuestro matrimonio con Pili, nos vinimos después, nacieron nuestros 2 hijos, donde los educamos, los levantamos con una fuerte identidad y valores colombianos, los 2 somos colombianos, y poco a poco se fueron adaptando
al nuevo ambiente que yo llamo de mezcla cultural y racial, que es la Florida, Miami. Como puntos de síntesis que yo diría, mi percepción, tratando de hacer una síntesis, hice el trabajo de escribir algunos puntos. Para mí este es un país donde se puede crecer, donde no importa quién eres, vales por lo que aportas o puedes aportar. Aquí no vale el que tenga conexiones, el que es amigo de tal, el que es primito de tal, el que es, no, no, no. Usted o es bueno y lo respetan y lo aprecian y le pagan, o es mediocre y le va mal, o es mediano y pues vive el nivel de lo que usted aporte. Es un país donde usted puede crecer aceleradamente en todos los sentidos. Para mí ha sido así, en civilidad, en civismo. Usted la primera vez que se pasa un semáforo en rojo y le ponen una multa de $150 o 300, usted aprende, no lo vuelve a hacer. Simplemente no lo vuelve a hacer. Ahí se le acabó el latinazgo, ¿no es cierto? Donde la adaptación es la regla de todos los días. Desde que llegué a la universidad, yo era el único extranjero en el mundo de Texas y en una maestría, y al primero que le pregunté, porque no entendía un carajo, o entendía relativamente bien, le pedí los apuntes a unos compañeros de clase y me dijeron que no me los daban. Y yo dije, ¿cómo así? Que no le prestan a uno los apuntes. Si yo no entiendo, yo pido los apuntes, y rápidamente entendí que el sistema es totalmente individualista, que si me prestaban los apuntes, yo podía tener una nota mejor y la nota de ellos era por curva, entonces el otro podía tener una nota inferior. Entonces, absoluto egoísmo. Ahí entendí lo que era el individualismo total. En la parte profesional, evidentemente la vida profesional se crece, y si lo haces bien, creces rápido. Eh, eh, Aprendí rápidamente flexibilidad. No eran las cosas como yo pensaba, sino como se tenía uno que adaptar al ambiente. Respeto. Aprendí valores de ser organizado. El padre Umaña ya me había enseñado muchísimos, pero los vi claros, los vi. El padre Umaña hubiera sido un gringo espectacular en una empresa americana, porque era exactamente eso, no me costó mucho. La gran organización de los americanos es algo que yo siempre admiro, la eficiencia. Aquí usted lo miden por resultados, no por conexiones, ni por palabritas, ni por nada. Me acuerdo un profesor que una vez que le estuve pidiendo varias cosas, al final me dijo, mire, le voy a enseñar una vaina. Ustedes los latinos, los quiero mucho, pero ustedes son como los perros. Y le dije, ¿cómo así? Me dice, porque los perros dan vueltas y vueltas y vueltas antes de echarse. Y usted da vueltas y vueltas y vueltas en lo que está diciendo antes de decirme lo que realmente quiere. Ahórrese 10 frases y dígame una, y la última. Pero, y ahí aprendí y dije, claro, uno se acostumbra al famoso, la palabrería, y después al final va con la cosa. La eficiencia, la competencia, el camino individual es importantísimo, pero descubrí muy rápido lo que yo llamo una cierta doble moral. Y me puse a investigar, pues ustedes saben, mi campo fue las relaciones interculturales y las comunicaciones, y percibo claramente la ética protestante en este país. La ética protestante que tiene una relación con Dios mía, Dios y yo, y que la comunidad, pues no mucho, ¿no? Yo Calvinista. puedo tener una relación directa con Dios y ser un hijo de puta con el resto del mundo, con mis empleados. Calvinista. Y tranquilo, exactamente. Sin la... Entendiéndose, oye, entendiéndose, hijo de puta, ¿como qué?
sin, sin la comunidad, con los empleados. Un tipo que reza el domingo y los veía en las iglesias y en todas los ritos, y el lunes era un descarado, un agresivo, un patán, ¿no es cierto? Pobrecito. La comunidad, perdón, sentí que aprendí que esto era un sistema económico clásico de la libertad individual y económica. La comunidad está para usarla para conseguir mis objetivos, y lo que sobre, donarlo a las clases menos favorecidas para calmar mis sentimientos de culpa. Yo lo llamo eso un capitalismo salvaje, puro republicano, que sí, tiene grandes obras de beneficencia, tiene grandes cosas, pero es lo que sobra de yo haber sido rico y millonario y tener grandes empresas. Eso lo invierto en fundaciones, que hago lo que se me da la gana con las fundaciones, pero es la ética calvinista protestante total. Eso es un partido. El otro, yo lo llamo el capisocialismo, de un gobierno que garantiza lo básico, trata de garantizar lo básico en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, para todos a través de impuestos fuertes a los grandes ingresos para estos programas sociales, creando una clase media fuerte que impida una ruptura, digamos, entre esa clase media, entre el modelo anterior de una filosofía republicana y lo que yo llamo filosofía demócrata. Entre esos dos se mueve el mundo político, pero se mueve una vez un republicano, otra vez un demócrata, o va una ley de péndulo para un lado, para otro. Esto políticamente. Para mí los originales inmigrantes y creadores de la Constitución de los Estados Unidos estaban huyendo del fanatismo y la persecución religiosa de la lucha entre católicos y protestantes en Inglaterra y en Escocia y todos esos países. Por eso, teóricamente, este es un país no confesional, claramente libre religiosamente, pero en todos los billetes dice "In God we trust". Entonces, o se es completamente aconfesional o qué, pero está el Dios de cada uno, se respeta el Dios de cada uno teóricamente, pero evidentemente hay una relación con Dios calvinista, protestante, católica, todos los que ustedes quieran. Algo que siempre me ha impactado es en esa doble moral o doble cara en casi todo anglosajón, unido a su típica reserva en el hablar o en el opinar sobre temas controversiales. A veces nunca se sabe cómo van a reaccionar. Y esto lo estoy diciendo aprendiendo después de mucho tiempo, que sí, que te pueden estar sonriendo magníficamente, pero saliste de la sala y te metieron el puñal tranquilamente y con una sonrisa y ¿esto qué es? No había consistencia en el trato. Casi que aprendí a leer y a cuidarme y a jugar con esto a lo largo de todos estos años. El ser un país nuevo donde sus primeros pobladores vinieron a conquistar la tierra y a encontrarse con la riqueza de un país enorme, hizo de este país la cuna del emprendimiento. No tengo la menor duda de que este es el país esencialmente de emprendimiento y sigue siendo, especialmente ahora en la tecnología. Creo que hay algo de esa libertad de crear y de innovar. El que quiera crear puede crear y lanzar y hacer su propia empresita. Y ese poderío le dio a los creadores de la industrialización esa libertad de emprender, hizo que este país fuera superpoderoso financiera y militarmente y se volvió la primera potencia mundial luego de 2 guerras mundiales, derrotando extremismos culturales y religiosos que continúan aún tenuemente en Europa Occidental, pero también enriqueciéndose con la reconstrucción de Europa y la reconstrucción de Asia después de las guerras. Y toda guerra que se promueve, después viene la inversión para reconstruir. La Ucrania ya se la imagina. Este es un país disciplinado y práctico. Cada uno debe sobrevivir solo.
las familias se disuelven rápidamente, muy tempranamente, no tan largamente como en nuestras culturas. Los apoyos familiares se quedan casi siempre en la familia directa, padres e hijos, primos más o menos y mucho menos primos segundos o terceros, para nada. Es un país con muchísimas culturas entre los diferentes estados, como decía Guillermo, además de ser el melting pot del universo, en mi opinión. La tierra de la aventura para muchísimos países, la tierra del trabajo mejor remunerado, del crecimiento sin barreras feudales o de familia que perduran en nuestras culturas latinas. Néstor, bienvenido. Para mí este país es una mezcla brutal de culturas con variedades regionales muy interesantes, como hablaban ustedes antes, del norte, del sur, del oriente, del occidente, casi siempre dependiendo del tipo de inmigrante mayoritario del respectivo estado en que acoge al inmigrante, a donde hayan llegado y por qué razones lo hicieron. Usted tiene inmigrantes que vinieron huyendo de la falta de trabajo o inmigrantes que vinieron huyendo de la violencia o de la inseguridad, y evidentemente son diferentes las vidas de cada uno de esos inmigrantes. Pero es un país en el cual siempre yo me he sentido reconocido, valorado, remunerado, apreciado y ciertamente bienvenido. Este es un país para mí donde he estado en todos los niveles de trabajo. Mi mamá se horrorizaba porque yo limpiaba cafeterías en la universidad para pagarme la maestría. Eh, pero donde usted ha estado desde limpiar la cocina y el restaurante de la universidad en ese tiempo, hasta el nivel más alto de cualquier multinacional global y de juntas directivas. He tenido el privilegio de estar tocando los dos límites, pasando por muchas otras. Esto me ha dado un sabor profundo e interno del sistema capitalista en toda su magnitud y su capacidad de acción. Pero un país que me preocupa por su política, donde se ha estimulado el odio al diferente últimamente, al inmigrante, al diverso, entre la gente de bajo nivel económico, particularmente en el Midwest, jugando con el gran empuje del inmigrante y las minorías y acusándolos de desplazar al gringo puro y utilizando fanatismos religiosos con intereses capitalistas que le han quitado el respeto y causan un peligro serio a la democracia actual. Me refiero al señor Trump y a todo el radicalismo republicano. Para mí, hoy es una amenaza a la democracia de este país. Sin embargo, es un país del cual vivo eternamente agradecido por haberme proporcionado la tranquilidad y la paz que anhelaba, y ahora una tercera edad llena de aventuras y satisfacciones a nivel familiar, y a quienes hemos podido asistir en sus procesos de la vida siendo los menores de nuestras familias. Gracias a esa situación, tanto Pilar como yo podemos ayudar mucho a nuestras familias que están en Colombia. Mi segunda patria, ciertamente, de la cual me siento orgulloso a pesar de todo lo que se debe arreglar. Esa es mi participación. Gracias. Bien. Muy bien, Muy muy bien. bien. Lamento Estupendo. solamente haber oído la última parte, pero Pero te mando la grabación, Néstor. claro que sí, voy a mirarla. Sí, sí. ¿Quién quiere seguir? No, Reinaldo. Francamente no preparé yo nada. me excuso después de semejante presentación tan articulada, tan bien hecha y que me quitó la mitad de las palabras, de las ideas que quería decir. Prefiero quedarme para la próxima y organizar un poco mejor mis ideas. Eso te organizas mejor, claro. Sí, ¿Qué no, tal? con esa magistral exposición queda uno cortico después. ¿Quién Bueno, quiere Pedro, seguir? te oímos. Pedro, Bueno, en lo corto te os voy a decir esto. Para mí es ya te como vimos, sí. ese otro mundo al que uno de alguna u otra forma tangencial o directamente relacionada con él he podido crecer realmente. Yo creo que los Estados Unidos es un país que desafortunadamente como está ahora, que yo colijo igual con lo que dice
Darío está teniendo un problema social terrible, pero eso ha venido, yo creo, es una simple teoría de la parte de la mínima educación adecuada que tienen desde pequeños. Sí. Cuando uno habla de que son las mejores universidades del mundo, pues claro que es muy claro por la tecnología, por la dedicación, por todas las cualidades que comentó Darío. Pero también es lo que ha pasado de alguna u otra forma muy parecida, por lo menos en Europa, como el caso de Francia, que Francia tú vas y no sabes si es la Francia que has oído, la que has visto anteriormente, sino que es un país lleno de una inmigración desorganizada, desagraviada, energúmena, porque lo es, porque nadie se ha sentido feliz, lo que no ha pasado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente siempre era feliz. Ahora tienen unos problemas enormes de carácter social y yo creo que viene de todos modos de esa individualidad máxima que puede ser buena en lo competitivo y en el desarrollo de cada quien, pero que si no se articula dentro de un, digamos, credo nacional o yo diría más bien social, ¿no? Porque nacional son tremendamente unidos y son una potencia en eso. Yo siempre me he sentido muy bien acogido en donde he estado. Por supuesto que la primera vez que estuve allí por buen tiempo, bueno, relativamente buen tiempo, era cuando estaba en los deportes. Y claro, dándome patadas con todo el mundo, luego dándoles las gracias y el saludo, pues me iba muy bien. Y ese es, digamos, en tanto de la experiencia deportiva, donde también se lee ahí muy bien el carácter de los americanos. Y es la necesidad de competir por el esfuerzo, por ganar, por estar mejor, por tener todas las posibilidades que no les son negadas en principio o que no le eran negadas. Estoy hablando de hace unos 20, 40 años. Es decir, en esa época la cuestión, me leía los escritos de la Constitución, todo lo que se decían en los museos de Washington, de los de Jefferson, los discursos de Franklin, de todos estos. De manera que yo tenía una idea que era, digamos, como, no era fabulesca, era realidad. Se veía que la gente creía en su país, que se sentía protegido y que ellos mismos protegían a su país. Y eso me pareció muy bien. Luego regresé, después de eso fue una época fenomenal porque en la primera viaje que hice allí, pues me encontré con que todo estaba abierto, pero claro, yo era un deportista y cuando se llega allí, pues están todo muy organizado y nos fue muy bien en ese sentido. Entonces ahí tengo el primer flash que me parece que es buenísimo. Primero porque estaba joven, adolescente, nos burlábamos de todo lo que veíamos, todo nos parecía nuevo, todo nos parecía raro. Y a pesar de que cuando salimos de Colombia para las competencias íbamos cada uno con máximo $50 entre el bolsillo y el resto yo no sé cómo hacíamos. Teníamos tasado cada día obviamente gracias a McDonald's sobrevivimos por alimentación. Teníamos mañana desayuno, medio y cena con esto, de manera que pueden enredarme más o menos en una cantidad de cosas que creo que me dejaron muy bien sentado esa idea. Luego volví a la universidad, estuve en la Universidad de Miami en especializaciones en cuidado intensivo y en tratamiento de dolor inicialmente. Y ya comencé a ver dentro de la universidad o dentro del curso que sí había un poco de problemas que eran, la mayor parte eran de competitividad y de competitividad asociada, créase o no, al racismo, no un racismo en términos de un rechazo, sino simplemente de que discriminaban que eran diferentes. O sea, no puedo decir nada porque no estaba ahí, pero yo tenía profesores, tuve un profesor español en esa época, que era un profesor titular, que había muchos americanos que lo trataban, lo aislaban básicamente, pero él tenía el mejor ranking dentro de todos los estudiantes. Entonces, claro, ese tipo
de competencias a veces cuando no se tiene de base en la personalidad y en el desarrollo social una comprensión de ese tipo de cosas, cuando uno está solamente creando allí, se crea la imagen que aquí en España se llama el trepa. El trepa es una persona que no le importa nada a quién pisa en la cabeza de quién, no le, que lo que quiere es dar imagen y llegar a la mejor cosa. De manera, eso ya lo vi en un momento en esa parte. Y esa, como bien lo decía Darío, esa competitividad a veces les quita esa necesidad de asociación que se hace, por ejemplo, y digamos que le da a uno la tranquilidad social, por decirlo así. De manera que en esa parte estuvo muy bien. El desarrollo en las universidades, después me fui a la Universidad de Washington en Seattle y estuvo fantástico porque lo que encontré en la Universidad de Washington allí era también una cantidad de gente que venía de todas partes donde era delicioso porque era un sitio que era en ese momento en el mundo, era digamos el núcleo de donde se había generado toda los estudios interdisciplinarios y todas esas cosas de la medicina y específicamente en dolor. Entonces yo tenía ahí compañeros que habían venido de muchas partes del mundo, pero éramos todos iguales y eso para mí fue una suerte. Yo tengo que decirle a usted que sin tener mucho dinero, solamente con un par de sonrisas y con muchos huevos, como se dice aquí en España, yo he tenido la oportunidad de pasarme una vida que no me arrepiento ni un minuto ni nada, y allá menos. Entonces, desde el profesor titular, que era gente muy simpática, al final los británicos se tomaban el pelo con los americanos, los profesores, entre ellos. Y entonces, cuando, por ejemplo, era una cosa muy simple, pero muy sencilla, y es que le decían, bueno, usted me gusta su acento cuando habla al británico. Y entonces decía, ¿acento? No, yo hablo inglés. Los que tienen acento son los americanos, que ellos hablan es americano. Y son ese tipo de cosas que se daban muy bien. Yo ahí conocí los amigos que tengo aquí en el Max Planck en Europa, los conocí allí y ellos no tenían ni en qué caerse muertos. Yo no era que tuviera más, pero por lo menos les invitaba un viernes a tomar cervezas y eso era como la fiesta. Y eso era suficiente porque estábamos detrás de otros perfiles. Bueno, de manera que toda esa parte, además luego de regresar allí, estuve también en la Clínica Mayo y un tiempo en Houston, donde las cosas son diferentes, evidentemente. Si uno mira donde las propias universidades, cómo funcionan, pueden funcionar dentro de un esquema muy competitivo y eso es lo que los hace iguales a todos. Pero algunas veces se encuentra uno en unas diferencias de conducta, ¿no? Ya dentro que sí llama la atención los temperamentos, todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno vaya, se le abre el mundo general. Entonces es que ya ve uno que todo puede suceder allí y que el núcleo fundamental de cómo puede ser mejor es uno. Eso lo tengo clarísimo. Digamos, me aficioné mucho por la historia y me gustó muchísimo hacer todo el recorrido de la guerra civil, pero todo lo que se decía, pensaba y hacía, tanto que a mí me dio un poquito de pena que Robert E. Lee no hubiera ganado a los, a los, a los, al otro lado, porque el tipo era una buena persona, pero no le fue bien, bueno, lo que sea. O sea, son ese tipo de cosas que uno las vive pero yo nunca tuve ningún problema. Además de eso, pues ya tenía ahí, había dos hermanas mías que viven allí todavía, una que vive a 10 minutos de la Casa Blanca y que es la primera que sale con todos los avisos y todas las protestas contra Trump y contra cualquiera de esas. ¿Ya? Desde cuando al siguiente día la invasión rusa en Washington, Ucrania. ella estaba en la puerta de la embajada rusa con una de estas. No, todas esas cosas. Bueno, es una cosa interesante. Somos de verdad en eso muy bien. De manera que yo sigo pensando eso. Es un país fenomenal, es un país que tiene de todo. Desafortunadamente lo estoy viendo con un grado de decadencia realmente importante, sobre todo para la imagen de los líderes. Me estoy hablando tanto de lo político como de otro tipo de líderes.
en todo. Entonces esa noción del americano como esa persona que se esforzaba, que sacaba todo adelante, lo que se aprendió, lo que aprendimos nosotros en las películas de la Segunda Guerra Mundial hechas por ellos, pues claro, es una fantasía. Si ustedes miran o ya vieron la película de Private Ryan, ¿cómo era? Salve el soldado Ryan, ¿era así? El soldado Ryan. Sí, Exactamente, ahí se el ve soldado Ryan. eso. Rescue Ryan, ¿cómo se llamaba así? Ellos al mismo tiempo de que han creído en eso, digamos, crecen en ese tipo de esfuerzos. Es decir, cuando entienden que su misión es ir adelante y que tratan de hacerlo todo bien, y claro, en teoría, en todas las películas americanas siempre ganan ellos, ¿sabes? Entonces, eso es una forma de crear una cultura patria también. Y eso no lo tenemos nosotros en Colombia, desafortunadamente, porque como estamos con el codo para aquí, para acá, y este tal otro, usted no sabe quién soy yo, y toda esa cantidad de cosas, pues entonces la cosa es muy diferente. Pero bueno, en general les puedo simplemente resumir que gran parte de mi familia ha pasado por allí. Yo también he estado allí y creo que es un modelo de país que todavía puede salvarse. Se puede salvar si la gente comienza a ser más consciente de sus votos, de sus actos y de esa necesidad de la cohesión que se ha perdido, porque antes era una cohesión por competitividad, pero no con esta desgracia que hay ahora. Lo de Mississippi, ahora con que no tienen ni agua ni nada de eso, eso es una cosa impresionante. Bueno, y más cosas que no sé, indudablemente. Pero de todos modos tengo una muy buena inspiración sobre eso. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Bueno, Darío, ya llegamos a la hora y nos falta, creo que Daniel no ha hablado, César, Reinaldo que se acaba de ir, César no ha Néstor, hablado, Néstor no ha hablado. Yo creo que nos da para otra sesión, ¿no crees? perfectamente. Yo tengo una inquietud para plantearles, si me permiten. Sí. Es que yo no he podido participar en las últimas reuniones y la verdad estoy que me hablo. La reunión de hoy me ha parecido espectacular, 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 porque tiene que ver mucho con lo que yo había preparado, porque no había hablado sobre mis experiencias en España y en México. Y mis experiencias en España y en México van muy direccionadas a lo que hemos planteado hoy, que me ha parecido súper espectacular. Porque una cosa es cuando tú vas a un país como turista, vas a viajar, vas a conocer museos, gastronomía, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cuando tú vas y conoces la idiosincrasia del país. Y cuando tú has tenido la oportunidad, como en el caso de muchos de nosotros, de trabajar en multinacionales y has ido a trabajar allá, también es muy distinto a cuando tú vas a trabajar a otro nivel, como en el caso que me ha tocado a mí al haber trabajado en Santa Fe y tener la oportunidad de hacer contrataciones de jugadores tanto en México como en España. Y yo quería compartirles esa experiencia que es totalmente distinta a la que puede tener un turista. Inclusive la misma Ciudad de México, nada tiene que ver con Acapulco o Cancún. Y los que hemos estado en Acapulco y Cancún, creo que si nos ha atendido 1, 2 o 3 mexicanos dentro de los grandes hoteles que muestran y en los cuales hemos estado, pues nada tiene que ver con la idiosincrasia mexicana, ni mucho menos. Entonces, a mí sí me gustaría, si no soy muy cansón, tener la oportunidad en la próxima de poder participar para compartir mis experiencias en México y en España. Y lógicamente en Estados Unidos, que para mí es, yo diría que mi segunda patria, porque pues como ustedes saben, mi hija lleva viviendo 17 años allá. Y hace 17 años fui a instalarla en Washington y fue una experiencia, pero fenomenal y espectacular. Y entonces, en 17 años, pues se podrán imaginar cuántas veces hemos ido y venido, y pues para nadie es un secreto también la situación de mi hija
y yo no tengo sino palabras de agradecimiento para Estados Unidos, porque esto que voy a decir lo puedo decir acá, porque en otro lugar creo que me lincharían. Yo creo que mi hija hoy está viva porque Dios quiere que esté viva. Bien. Tengo clarísimo que la ciencia hizo muchísimo, 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 y en eso agradezco a Estados Unidos, y gracias a estar allá, pues creo que se le facilitó muchísimo, muchísimo, y pues los que son Leonidas me podrá decir, porque aquí hemos avanzado un montón también, indudablemente, pero allá se nos facilitó mucho más, porque entre otras me parece que es el país de las oportunidades. Y ya tendré posibilidad y oportunidad de comentarles el por qué digo que es el país de las oportunidades. Entonces, si les parece, entonces, y no soy no cansón me parece, y no los yo creo molesto, que para el yo creo próximo, que quedas matriculado para la semana entrante. Daniel, ¿quedas matriculado para la semana entrante también? Néstor. No, yo tengo otra cosa. Yo también estoy matriculado para la próxima semana, pero quería mencionar que estoy aquí en Bogotá y se había mencionado que de pronto nos reuníamos. Claro. Quería mencionar eso. Que hacíamos un almuerzo, en algún sitio. Guillermo mañana. había propuesto que nos reuniéramos en el Club de los Andes. En Uniandinos el viernes. ¿Qué opinan? ¿Cuándo? No, este viernes. Perfecto. Este viernes no puedo. Yo no puedo. Bueno, bueno. Este viernes puedo. Copa puedo. Davis. Este viernes puedo. Sí. ¿El lunes todavía estás aquí, Néstor? Sí, yo me regreso en 2 semanas. De hoy el lunes sería ideal, me parece. No, el lunes sí no puedo. El lunes y el miércoles. El lunes, martes y miércoles de la próxima semana estoy ocupado. ¿Y por qué no el viernes próximo? Que es pasado mañana. Los que podamos. Es que después es difícil, eso es como a ver, la semana entrante. Una foto. Sí, la semana entrante yo puedo el lunes y después viajo. Entonces. Fernando, Pedro y yo no podemos ir. Sí, no, de acuerdo. Para decir que está en Barcelona, qué berraco. No, pero además es que voy a estar mirando las finales de la Copa Davis. Los huevos tampoco puede. Hola, propongo esto otro. ¿Por qué no vienen aquí a mi apartamento el viernes? Muchas gracias. ¿Sí? A mí esa no me parece una buena idea. No sé si todos puedan. Bueno, pues. Yo podría el viernes, me parece fabuloso. Sí, pues. ¿Dónde es el apartamento, Néstor? En la calle 108 con la 19. Okay. Guillermo, yo lo grío porque es medio complicado entrar por dirección. No, mejor nos envíen la dirección por WhatsApp. Y resuelvan, sí. Claro. ¿Hay estacionamiento ahí? Sí. Hay una plazoleta y los vigilantes cuidan los carros de la plazoleta. Es una cosa cerrada. Y no pasa la grúa, porque yo dejé la camioneta el otro día en una plazoleta y casi se la lleva la grúa. No. Bueno, vamos. Me encantaría tenerlos. Néstor, pues entonces simple y llanamente pon a ver quiénes asisten, cuadra quiénes van y te confirmamos los que vayamos, ¿ok? Claro. Me encantaría tenerlos a todos. Guillermo, manda una relación en el WhatsApp ya y nos vamos metiendo los que podamos ir y listo. Y los que vamos bien y los que no, pues no vamos y listo. Exacto. Y semana entrante, repetimos el tema de la semana entrante. Entonces. Eso me parece perfecto. Exacto. César, Daniel y Néstor. Y Pedro, bueno, Pedrito. Hay que traer pañuelos porque la Copa Davis creo que con Alcaraz y los que tenemos de España no va a poder salir a Colombia adelante. No, pero no es contra España. No, pero es la Copa Davis, están equipos de todos, ¿no? Sí. Claro, es por países. Claro, entonces, pero nosotros tenemos a Bogotá. Ojalá que juguemos aquí en Bogotá. Así matamos. Sí, jugamos aquí. Néstor, jugamos en Bogotá el jueves y el viernes. Aquí en el club, el de los judíos, el club de los judíos. Carmel Club. El Carmel Club. Carmel. ¿Quieres ir? Hablamos por el interno. Dale, pues. Nos hablamos. ¿Cuándo es el miércoles y el jueves? Están contando plata delante de los pobres. Esa vaina sí. Esa es la mafia. Es el colmo. Pues hablamos porque me encantaría. Pedro, mándeles a Carlos Alcaraz. Mándeles. Eso sí. Sí.
Chao, pues. Oiga, buenísima la reunión, muy chévere. Gracias. Bueno, chévere. Hasta el viernes. Ok. Bueno, un Bueno. abrazo. Gracias. Se cuidan. Gracias. Chao. Hablamos. Gracias.